Se conoce como Edad Media al periodo que va desde el siglo V al XV después de Cristo, esto es, desde la caída del Imperio Romano de Occidente, 476, hasta el Renacimiento, 1492. Después de la caída del Imperio Romano, el sistema esclavista entró en crisis y fue progresivamente sustituido por el feudalismo, un sistema mediante el cual la tierra, propiedad de los grandes señores feudales, era dividida en parcelas que se repartían entre los siervos para que la trabajaran, quedándose el señor feudal con una parte de la producción. Esta época, a su vez, se divide en dos partes, en la Alta Edad Media, que va del siglo V al X, y la Baja Edad Media, que va del siglo XI al XV. Al sistema económico, social y político que se desarrolló en la Edad Media se le ha llamado feudalismo, si bien este alcanzó su plenitud en la Alta Edad Media. Se caracteriza fundamentalmente por las relaciones de dependencia personal, de vasallaje entre hombres libres, generalmente pertenecientes a la nobleza. Este compromiso unía en principio al señor feudal y a su vasallo de por vida, pero con el tiempo se hizo hereditario. Las causas principales que favorecieron la implantación del régimen feudal fueron: 1. El retorno a una economía agraria de subsistencia; 2. El debilitamiento del poder real; y 3. La inseguridad provocada por las invasiones. La sociedad medieval era fundamentalmente rural. Las ciudades perdieron importancia, la actividad comercial y el uso de la moneda prácticamente desaparecieron. La única actividad importante fue la agricultura, que era fundamentalmente de subsistencia, esto es, se producía solo lo que se necesitaba para el autoconsumo. La tierra pertenecía a un reducido grupo de personas que ejerció un auténtico dominio sobre sus posesiones. La forma de propiedad característica de la Edad Media era el señorío, una gran extensión de tierra propiedad del señor feudal, que para su explotación se dividía en dos grandes conjuntos. 1. La reserva señorial, tierras explotadas directamente por el señor mediante el trabajo de sus siervos. Solían ser las mejores tierras o las más cercanas al castillo. 2. Los mansos, parcelas que el señor entregaba a los vasallos para que las trabajaban pagando una parte importante de la cosecha y quedándose con el resto. La característica fundamental del feudalismo, desde el punto de vista social, era la de las relaciones de dependencia. Estas constituían un complejo entramado en cuya cúspide estaba el rey y en cuya base estaban los campesinos. Este complejo sistema estaba integrado por grupos cerrados, clases sociales o estamentos, formados por aquellas personas que tenían una misma situación jurídica. Estos estamentos eran la nobleza, el clero y el campesinado. La forma esencial de gobierno en esta época era la monarquía. Si bien los reyes medievales no pudieron cubrir el vacío de poder que dejara el Imperio Romano, los reyes delegaban el poder en los nobles para que éstos lo ejercieran en sus territorios. Estos señores se convertían en auténticos soberanos que incluso administraban justicia entre sus siervos y vasallos, y tenían sus propios ejércitos privados. Es así como surge la figura del señor feudal. Algunos llegaron a tener tanto o más poder que los propios monarcas. Durante esta época, sobre todo en la Alta Edad Media, los conocimientos en forma de libros se conservaron y transmitieron casi exclusivamente en los monasterios, ya que la mayor parte de la sociedad era analfabeta. La lengua culta que se utilizó en la mayor parte de Europa Occidental para transmitir esos conocimientos fue el latín, pero a partir del siglo XII se empiezan a utilizar las llamadas lenguas romances, que son aquellas que derivan del latín y que al principio tuvieron un uso popular. En el siglo XIII se fundaron las primeras universidades que se convirtieron en centros de propagación del saber. La Iglesia cristiana desempeñó una función importante durante la Edad Media. 1. Tenía un gran poder económico y político. Los altos cargos religiosos actuaban como auténticos señores feudales que tenían grandes propiedades y vasallos. 2. Ejercían el monopolio de la cultura. Los monasterios eran los auténticos y casi exclusivos focos de concentración cultural. 3. Ejercían una gran influencia sobre la sociedad que estaba fuertemente impregnada de religiosidad. Las características de la Edad Media fueron alta mortalidad, debido principalmente a la insalubridad, a las epidemias y a las constantes guerras. La ignorancia. La Iglesia controlaba la ciencia, la educación y el arte.
Por lo tanto, todo lo que creara el hombre debía girar alrededor de Dios. Debido a esto, hubo pocos avances científicos y generación de nuevos conocimientos, por lo que también se le llama a esta época oscurantismo. Temor, el fanatismo y la ignorancia originaron creencias en demonios, brujas, monstruos míticos, castigos divinos, etc. Miseria, originada por los impuestos, diezmos, inseguridad, poco comercio, etc. La Iglesia propagó la creencia de la resignación, ya que el pobre recibiría las llaves del paraíso. La Baja Edad Media fue la etapa de resurgimiento cultural y económico. La decadencia de la Edad Media se debe principalmente a tres factores. 1. Las cruzadas. Fueron guerras de carácter religioso que se dieron entre los siglos XI al XIII. Su propósito era recuperar Tierra Santa de manos de los musulmanes. El origen del nombre cruzada viene de la cruz pintada en el pecho de los soldados. Más que conquistar Tierra Santa, las cruzadas abrieron el camino al comercio y a la ciencia del Oriente. 2. La imprenta. Este invento aceleró la producción de libros, lo que provocó una mayor difusión cultural en Europa, acabando con el monopolio de la Iglesia y la era de oscurantismo. 3. La burguesía, la cual disputaría el poder económico y político a los señores feudales. Consecuencias actuales. La imposición de un sistema capitalista en los países. La sociedad se ha separado en clases. Se perfilaron los estados. La imprenta, nuevos conocimientos como que la Tierra es redonda, teoría heliocéntrica, etc. Una nueva percepción de la realidad. Cada quien elige sus creencias e ideologías. Patrimonio cultural y reformulación del poder. División del poder en tres. Conclusión. La Edad Media no fue la más fructífera dentro de la historia, ya que hubo un estancamiento de conocimientos, descubrimientos, colocación de la teoría teocentrismo como la absoluta, etc. En esta época la Iglesia controlaba todo, la educación, cultura, arte, ciencia, etc., pero también daría lugar al Renacimiento.